Estimados, en el día de hoy trabajaremos en el proceso de roscado. Para esto vamos a diseñar la siguiente pieza, la cual tiene un diámetro mayor de 48 milímetros, luego un diámetro de 40 y por último un diámetro de 32 milímetros, en el cual en este diámetro de 32 tenemos una rosca M32 y para este ejemplo vamos a utilizar un paso o considerar un paso de 3 milímetros con una longitud total de la rosca de 30 milímetros. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es realizar el diseño de este elemento. Para este ejemplo vamos a utilizar el diseño que podemos realizar dentro de nuestro programa, el cual lo vamos a trasladar a estructura alámbrica, línea entre extremos, y desde el punto de origen hacia arriba vamos a indicar el punto final de esta línea, el cual va a corresponder a una longitud de la mitad de nuestro diámetro, en este caso 16 milímetros. Le damos acá en aceptar y continuar. Vamos a generar otra línea hacia el costado izquierdo, en este caso con una longitud de 55 milímetros. Nuevamente aceptamos. Y debemos generar una línea desde este punto hacia arriba, el cual va a tener una longitud entre la diferencia de 40 y 32 dividido 2. En este caso correspondería a 4 milímetros. Luego de estos 4 milímetros, debemos en este punto generar una línea hacia la izquierda con una longitud de 65 milímetros. Aceptamos y continuamos. Y por último nos queda hacer la última sección escalonada, la cual tenemos una distancia hacia arriba correspondiente a 4 milímetros nuevamente. Y hacia el costado izquierdo tenemos una distancia final de 13 milímetros. Escape y tenemos ya el perfil correspondiente a nuestra pieza. Nos quedaría por generar los dos detalles que tiene acá, en este caso un chaflán y un radio de 4 milímetros. Por lo tanto, nos desplazamos acá en chaflán de entidades y vamos a generar un chaflán según plano de 2 milímetros entre esta línea y esta línea. Aceptamos, cerramos y vamos a generar ahora la opción de redondear entidades. En este caso el radio correspondiente es de 4 milímetros y que va a estar en esta intersección entre esta línea y esta línea. Aceptamos y cerramos. Ahora bien, para poder habilitar el árbol que nos va a permitir visualizar el paso a paso del mecanizado que realizaremos, nos vamos a ir a la opción Vista, Trayectorias. En este caso ya tenemos habilitado la visualización de trayectorias, donde vamos a agregar nuestro tipo de máquinas y también cada uno de los procesos que vamos a utilizar para realizar el mecanizado de este elemento. Por lo tanto, nos vamos a la sección máquinas. Voy a cargar en este caso la máquina que tenemos acá en la universidad. Ya está configurada con sus herramientas. Y lo primero que hay que hacer es la configuración del material en bruto. En este caso el diámetro exterior vamos a dejar en 55 milímetros y la longitud en 150. Vamos a previsualizar, por lo tanto tenemos esta sección en la cual sería nuestro material en bruto. Aceptamos y luego vamos a configurar las mordazas. En este caso, dependiendo de la dimensión real de nuestra mordaza, lo vamos a modificar acá. En este caso vamos a dejar las dimensiones que vienen por defecto y debemos acá en posición indicar de material en bruto y una cierta longitud de sujeción. En este caso vamos a considerar 15 milímetros de sujeción. Aceptar, aceptar nuevamente y vamos a ver que tenemos una cierta distancia que nos va a permitir tener de seguridad, donde la herramienta va a llegar hasta el final de su trayectoria, no va a colisionar con las mordazas. En el caso que sea necesario, también podemos simular acá la posición de una contrapunta, en el caso de que nuestra pieza
tenga una longitud muy considerable y pudiese generar vibraciones. Por lo tanto, para este ejemplo también vamos a considerar acá un centro del contrapunto, del cual en esta configuración nosotros podemos cambiar la longitud del centro, el diámetro correspondiente y el ángulo del punto. Y acá la posición a lo largo del eje generalmente siempre debe ser de forma negativa, por ejemplo 5 milímetros. Vamos a previsualizar y esto nos va a permitir indicar que este punto va a estar dentro del material. Por lo tanto, es lo que nosotros tenemos en nuestro montaje, debido a que nosotros tenemos premecanizado acá con una broca de centrar. Por lo tanto, nuestra contrapunta siempre va a estar dentro del material al momento de montarla. Vamos a aceptar y cerrar. Al tener montada esta contrapunta en nuestra simulación, nos va a permitir verificar si por algún motivo de desplazamiento de la herramienta en esta zona de trabajo pudiese colisionar con esta o no. Por lo tanto, nos va a permitir prevenir cualquier tipo de colisión antes de poder hacer el mecanizado en nuestra máquina. Primeramente, suponiendo de que esta pieza ya la montamos en nuestra máquina con un cierto refrentado y con nuestra perforación, vamos a realizar el proceso de desbaste, luego un proceso de acabado y por último el proceso de roscado. Vamos a seleccionar el perfil de entrada, perfil de salida, aceptamos y vamos a utilizar en este caso la herramienta número 1 para el proceso de desbaste. Vamos a dejar el mismo avance, 0.25, el avance por penetración también, la velocidad de corte constante para lucillo lo vamos a reducir, suponiendo que vamos a utilizar como material de trabajo un acero al carbono, 90 metros por minuto para velocidad de desbaste y 125 metros para velocidad de acabado. Velocidad máxima de lucillo vamos a utilizar 2500 RPM y en el comentario vamos a ingresar acá el proceso el cual vamos a hacer, que es desbaste. Luego en los parámetros de desbaste, la profundidad de corte, en este caso vamos a utilizar 1.5 milímetros, la sobremedida en X para un posterior acabado, vamos a utilizar 5 décimas, en Z vamos a dejar las 2 décimas que viene por defecto, vamos a visualizar los vectores de entrada y salida, y estos vectores nos van a ayudar en caso de ser necesario, suponiendo que aquí se pudiese generar alguna colisión. Al modificarlo podemos prevenir esa colisión. Va a depender cuán cerca puede estar esta contrapunta con respecto al inicio de nuestra pieza. Para este caso vamos a utilizar la opción de calcular automáticamente el vector de entrada, y esto lo va a hacer en función del perfil que va a tener nuestra pieza. Y lo mismo para el perfil de salida, que también lo va a determinar en función del perfil que tenga nuestra pieza diseñada. Aceptar. En este caso los parámetros de penetración no van a ser necesario activarlo debido a que no tenemos ninguna penetración tanto en el eje X y en el eje Z, como lo podemos visualizar, ya que nuestro perfil solamente son diámetros simples, por lo tanto no es necesario dejar esta pestaña activada. Lo que siempre es necesario es poder habilitar el reconocimiento del material en bruto. En este caso va a reconocer que debe mecanizar toda esta zona que está anaranjada. Y vamos a dar en aceptar. En este caso, automáticamente calculó que lo va a hacer totalmente en el mismo sentido longitudinal del eje Z como vector de entrada. Y acá podemos ver esta línea azul que sería un vector de salida. En este caso está prácticamente a 45 grados, luego de que da esa pasada y se retira de forma inclinada. No hay ninguna notificación de colisión, por lo tanto el proceso de desbaste no tiene ningún detalle. Vamos a trabajar con el proceso de acabado. Indicamos el perfil de entrada, perfil de salida, aceptar. En este caso el avance lo vamos a disminuir para mejorar la rugosidad. La velocidad de corte 125 metros por minuto. La velocidad de lucillo la vamos a aumentar a 3500 RPM y el proceso en este caso
en el comentario va a ir el nombre correspondiente, que sería el acabado. Entrada y salida, también vamos a activar que lo calcule de forma automática. Acá en parámetros de penetración, como lo comentamos, no es necesario activarlo. Y aceptar. Tampoco tenemos algún mensaje de error. Por lo tanto, vamos a simular estos dos procesos. Y por último, vamos a agregar el proceso de roscado. Y ahí la última pasada correspondiente al proceso de acabado. Si nos fijamos acá, tenemos una distancia de seguridad sin problemas, en la cual nuestra herramienta no va a colisionar con las mordazas. Por lo tanto, en esta zona de trabajo nosotros ahora vamos a agregar el proceso de roscado, que para este ejemplo tenemos una rosca métrica M32 por 3 milímetros de paso. Por lo tanto, nos vamos a desplazar aquí arriba en las operaciones generales de torneado en el proceso de rosca. Tenemos ya cargada la herramienta de roscado. En este caso, la herramienta de roscado, tenemos distintas formas o estilos, los cuales vamos a poder seleccionar y a la vez adquirir una herramienta de roscar. En este caso, la genérica, en la métrica de 60 grados, el cual va a tener unas ciertas dimensiones que van a estar disponibles en función del inserto que vamos a adquirir. Puede ser un inserto de mayor geometría o menor geometría. El portaherramientas también, típico portaherramientas recto, de espigo recto, puede ser con cierto desplazamiento. Vamos a visualizarlo. En este caso, el perfil de la herramienta es la siguiente. Portaherramientas recto, tiene un ángulo de inclinación. Y sobre este va a ir montada nuestra herramienta de roscar, que en este caso tiene el perfil de la rosca, en este caso con 60 grados entre cada una de estas caras. Aceptamos y acá en la configuración vamos a activar que la velocidad de avance esté expresada en milímetros por revolución. La velocidad de lucillo en este caso siempre va a ser en RPMs. Siempre recomiendo trabajar a unas RPM no tan elevadas, en este caso 500 o 600 RPM más que suficiente. Y comentario en este caso es una rosca M32 por 3. Parámetros de la forma de la rosca, en el caso acá vamos a configurar el paso, diámetro mayor, diámetro al fondo, posición inicial y posición final de la rosca principalmente. También podemos ingresar un valor de ángulo, en el caso de que tuviésemos una rosca NPT cónica, que debería tener 1.72 grados. Y en este caso vamos a tener acá expresado nuestra variación cónica al momento de ingresar el ángulo. No es necesario en este ejemplo, por lo tanto el ángulo no existe, por lo tanto es 0. Es una rosca totalmente recta. Tenemos también acá en Mastercam la opción de seleccionar la forma de la rosca desde una tabla, que ya viene precargada. Por lo tanto, lo más simple acá sería buscar la rosca, ¿cierto?, con su correspondiente paso, y el cual va a tener diámetro mayor, diámetro menor. En el comentario tenemos la opción de gruesa o detallada, que en este caso sería grueso correspondería a una rosca corriente, y el comentario detallado es para una rosca fina. Tenemos el típico perfil métrico, tenemos también rosca unificada corriente y fina, tenemos rosca ACME, tenemos también la rosca para tubos NPT, etc. Tenemos todas estas para poder seleccionar alguna tabla que ya venga con los datos correspondientes. En este caso vamos a buscar la rosca métrica M32 y vamos a encontrarnos que tenemos la rosca M30 y la rosca M33, y de ahí aumenta la M35. Por lo tanto, como no tenemos acá nuestro dato tabulado, vamos a cerrar esta opción y vamos a tener que ingresar todos estos datos de forma manual. Ahora, primeramente, vamos a llenar los datos ya conocidos, por ejemplo, el paso. Un paso en este caso es de 3 milímetros.
El ángulo entre flancos son 60 grados como rosca métrica, por lo tanto no lo modificamos. El diámetro mayor ya lo conocemos, es 32 milímetros. Posición inicial va a estar en 0 y la posición final va a estar en 30 milímetros, por lo tanto es Z-30. Ahora bien, no tenemos conocimiento del diámetro al fondo o del diámetro menor de la rosca, por lo tanto este dato lo vamos a obtener con una fórmula que está disponible en un libro de taller llamado Libro de Máquinas y Herramientas, en este caso de Casillas, y en el cual también vamos a tener de forma tabulada una rosca corriente métrica, en el cual tampoco obtenemos la rosca de 32 corriente, por lo tanto nos vamos a desplazar hacia arriba. Yo tengo acá subrayada ya la fórmula que nos va a permitir obtener el diámetro al fondo de la rosca. Por lo tanto, dice acá que el diámetro al fondo de la rosca va a ser igual al diámetro exterior menos el producto entre 1.389 por el paso. En este caso, corresponderían a 3 milímetros. Por lo tanto, el diámetro al fondo de la rosca correspondería a 27.833. Por lo tanto, la profundidad de la rosca en este caso, al tener esa diferencia, va a ser de 2.083 milímetros. Por último, ya que tenemos el dato del paso, diámetro mayor, diámetro al fondo, posición final de la rosca, vamos a configurar los parámetros de corte de la rosca. En este caso vamos a poder generar el formato del código NC, que en este caso se va a generar un ciclo fijo con el código G76, o bien podemos tener un código largo. ¿Qué significa un código largo? Significa que cada una de las pasadas de la rosca va a estar expresada con coordenadas punto a punto. Por lo tanto, vamos a tener un código más largo, más extenso, y en el caso de querer modificar alguna variación de este código va a ser más complejo. Por lo tanto, siempre recomiendo que el formato del código NC de control numérico sea un ciclo fijo. Luego de esto tenemos la determinación de la profundidad de corte, que puede ser a volumen constante o una profundidad constante. En este caso vamos a trabajar a una profundidad constante, por ejemplo 2 décimas de corte o 5 décimas de corte, dependiendo. Generalmente recomiendo que no supere las 3 décimas de corte, en el caso de que sea un material de dureza considerable como el acero. Por lo tanto, vamos a indicar acá en determinar cantidad de corte, indicarlo de forma decimal. En este caso, cantidad de corte, ¿qué es lo que hace? Si lo dejamos acá, va a ser lo siguiente. Va a dividir esta profundidad de la rosca, que serían 2 milímetros, entre la cantidad ingresada acá. Si dividimos estos 2 milímetros en 5, lo que vamos a obtener es que por cada pasada vamos a tener una profundidad de corte de 4 décimas. Por lo tanto, no recomiendo que en este caso, al mecanizar esta rosca en el acero, no superemos las 3 décimas de profundidad de corte. Por lo tanto, 5 pasadas para este proceso es muy elevado. Por lo tanto, para controlar esta profundidad de corte, vamos a activar esta opción de cantidad de primer corte. En este caso lo vamos a dejar en 3 décimas de profundidad de corte. Ahora bien, tenemos separación del material, una cierta distancia de seguridad en el cual vamos a trabajar, en el cual esta separación se va a retraer con G0 y se va a mover nuevamente con G0 hasta el punto de inicio para repetir el proceso de roscado. Por lo tanto, no es necesario modificarlo, con 1 o 2 milímetros ya es bastante seguro. Sobrecorte, en este caso, si indicamos por ejemplo un número positivo, vamos a trabajar pasado los 30 milímetros de la longitud de la rosca. En este caso, si indicamos 2 milímetros, vamos a tener una longitud total de rosca de 32 milímetros. Tampoco es necesario, va a depender del caso en el cual nosotros vamos a trabajar. Desvío anticipado. Este desvío anticipado nos va a permitir que la rosca tome esa geometría que está generada en esta imagen, lo cual se va a ir retrayendo a una cierta distancia o unas ciertas revoluciones antes de llegar al final. Va a depender de lo que acá seleccionemos. Va a ir generando esta salida progresiva de la rosca hasta llegar al final que nosotros hayamos indicado anteriormente. El cual tampoco recomiendo, no tiene ninguna aplicación específica, por lo tanto no es necesario
activar esta opción indicando un cierto valor. Y por último tenemos acá un valor que viene por defecto de 10 milímetros, en el cual va a permitir de que antes de entrar a la rosca, la herramienta se ingrese 10 milímetros antes de este valor es acá. Por lo tanto, si yo ingreso este valor muy alto, la rosca acá en esta zona va a ingresar exageradamente por este punto, por lo tanto muy afuera de donde nosotros vamos a trabajar. Por lo tanto, recomiendo que este valor no supere los 3 milímetros. Y vamos a dar en aceptar. Ahora vamos a simular el proceso completo. Vamos a seleccionar el grupo de trayectorias. Vamos a sacar en el botón de verificar operaciones. Maximizamos la pantalla. En este caso voy a acomodar la herramienta. Voy a apagar la visualización de los ejes. Voy a disminuir también la velocidad de reproducción. Voy a aumentar la precisión en la cual se va a simular y voy a dar en ejecutar. Entonces tenemos el proceso de desbaste con la herramienta número 1, realizando el proceso de los diámetros escalonados. Por último el proceso de acabado y luego el proceso ya de roscado. Vamos a visualizar de la forma superior, por lo tanto vamos a tener ya creado la rosca completa correspondiente a una rosca M32 por 3 milímetros. Cerramos acá y ya tendríamos el proceso de roscado para este ejemplo para una rosca M32 por 3. Nos reunimos en la próxima clase. Saludos.